¿Cómo están, queridas amigas, queridos amigos? Comenzamos hoy una nueva edición de Dos Tercios, un programa que hace una radiografía del proceso constituyente. Y esta semana corta, que recién está acabando, nos trajo de nuevo algunas sensaciones sobre lo que va a ser el desempeño de la Asamblea Constituyente. Eh, Pudimos percibir levemente que al parecer están entrando en modus laboral, aunque hay Ujú. muchas quejas. Algunos constituyentes se levantan bastante tarde, son poco puntuales, en fin, y por lo tanto diferentes estilos laborales se tienen que empezar a afianzar en un modus operandi que al parecer ya tiene algunas comisiones como base de su futura estructura. Por ahora es bastante poco lo que se ha avanzado, una segunda semana que partió con un San Lunes memorable, ¿cierto? Y que termina con un feriado legal el día viernes, que finalmente la hace una semanita ideal para quien está comenzando un trabajo que se estima urgente, necesario, pero que de algún modo se ha visto ralentizado. Como siempre, vamos a hablar de estas cosas y muchas más con nuestro querido amigo Patricio Milla, que ahí está esperándonos para continuar con esta versión del programa. ¿Cómo estás, querido Patricio? Muy bien, Alejandro, estimados auditores. Bueno, tal como tú lo comentabas recién, esta semana en materia de noticias políticas, tal vez no fue una muy buena semana. Esto me hizo recordar una máxima que escuché de unos profesores cuando estudié algunos años periodismo. Había una máxima muy chistosa y muy curiosa que decía que cuando un perro muerde a una persona no es noticia, pero cuando un hombre muerde a un perro, ahí la cosa cambia. Entonces, en términos noticiosos políticos, el cierre de esta campaña y de programa electoral de las primarias presidenciales, también la instalación de los gobernadores regionales, o que dos convencionales constituyentes fueron detenidos por participar en una protesta, de verdad, más que noticias, fueron tratados por la prensa como literalmente como chascarros noticiosos. Y esto pasa, Alejandro, también porque la Convención Constituyente está posiblemente ya en una etapa de rodaje y porque la gran mayoría de los chilenos tenemos serias expectativas respecto de los paradigmas, digamos, que va a establecer esta nueva Constitución. De hecho, fíjate que te comento que un diario de circulación nacional, ¿te acuerdas cuando mencionamos en el proceso constituyente una aplicación que se llamaba Too Much Constituyente, que era del diario La Tercera? Bueno, ellos trataron de indagar, ir al fondo, digamos, cuáles son los conceptos que en este momento están instalándose, digamos, en este proceso, digamos, de llegar a acuerdos en la Convención Constituyente, y ellos hablaron dicen que transversal se está hablando mucho del Estado social y democrático de derecho. De hecho, los derechos sociales, que están en el centro del desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, ha sido uno de los grandes temas. De hecho, las constituciones, bueno, no solamente son normas jurídicas respecto a las cuales nosotros podemos procesar ciertos atributos, digamos, de lo que ellos están pensando, sino que también es un instrumento político. Entonces, aprovecho tu experiencia política y de lo que estamos conociendo de este proceso constituyente. ¿Cómo Chile finalmente se puede transformar en un Estado social y democrático de derecho en la mirada de lo que se está pensando hoy en día al interior de la Convención Constituyente? ¿Cuál es tu parecer del tema? Eh, bueno, ese concepto todavía para la mayoría de los chilenos es muy vago. Es una especie de contenedor, una especie de tinaja o tina grande en la que se pueden verter muchas ideas y hacer un brebaje que nos podría mantener entretenidos durante mucho tiempo. Pero esa es como la visión optimista, digamos. Ujú. La visión más responsable implica ir aclarando parte por parte lo que se entiende por este Estado social de derecho. Y yo creo que, eh, por lo que hemos visto, hay una mezcla que de algún modo es incompatible, pero que se puede pegar con algún pegamento, no lo vamos a nombrar, pero de baja, un pegamento de baja estofa y baja durabilidad que lo pegotee un rato. ¿Y cuáles son esas dos tendencias? Por un lado, es evidente, y no es una creación chilena, ni mucho menos es un logro, ni una, ni una, por así decirlo, triunfo de las personas que hoy día están representando esa idea, sino más bien
es la corriente de la época, que instala esta noción del derecho personal, del derecho del individuo, del derecho a ser quien uno quiera ser. Y esta es una tendencia que partió ya en en el corto plazo, partió ya en la década del 70, finales del 60, con mayo del 68, como siempre hemos Ujú, referido aquí en sí. el programa. ¿Y cuál es esa idea? Esa idea de que los individuos tienen derecho a ser libres en primer término, y felices en último término. Entonces, esta búsqueda de la felicidad del individuo y no de los colectivos y no de las agrupaciones, pero por extensión, la felicidad de la suma de los individuos, es decir, de la sociedad, es una vieja aspiración. O sea, el tema de los derechos del hombre arranca con la Revolución Francesa, se reafirma con los derechos humanos luego de la Segunda Guerra Mundial, y esa es una tendencia que sigue. En el tiempo largo de la historia eso es lo que sigue, un camino que va hacia la liberación del individuo. Y en ese sentido, el derecho es... eh, es aquella aspiración universal, pero ojo, el derecho es una pretensión universalista. Todos tienen los mismos derechos. Eh, pero lo que ha venido ocurriendo es que se profundiza una aspiración personalista, o más bien individualista, en que lo primero es asegurar mi derecho. Entonces, y ahí se va generando una contradicción. Por ejemplo, ¿cuándo vemos esa contradicción? Cuando todos aspiramos a que las personas se les respete sus derechos, ¿cierto? A Sí. los pobres, a los ricos, a los débiles, a los fuertes y sobre todo a los que han sido históricamente abusados en términos de los derechos que potencialmente podían haber tenido en el pasado. Y no obstante, vemos que estas minorías abusadas o que reclaman haber sido abusadas, ¿cierto? No dudan en cachetear a los que consideran abusadores, es decir, a los ex abusadores los transforman en víctimas de nuevos abusos. Esa es una gran contradicción que tiene que ver con que esta noción del derecho es aún muy nueva, del derecho universal y del derecho individual es aún muy tierna en nuestras latitudes, digamos, porque eso se tiene que consolidar no solo generacionalmente, sino que institucionalmente. Me refiero al caso de Ruggiero Cosi, que no lo habíamos Ah, mencionado, sí. que fue bien cacheteado, como ha sido tradición por algunas minorías étnicas, andar cacheteando a quien se le atraviesa por delante si no comparte sus ideas, y en ese sentido terminó siendo fatalmente respaldada esta actitud por un conocido lenguaraz nuestro, pues Baradit, que se pegó la caída de la semana. Pero puesto en perspectiva, esto tiene que ver con que esta noción de derecho individual y universal es aún muy tierna en nuestra sociedad, tierna en el sentido de muy nueva, muy difícil de gestionar todavía, digamos, institucionalmente no afianzada. Por eso se pide mucho, se exige mucho derecho, pero al mismo tiempo se fracasa estrepitosamente al garantizar esos derechos para otros. Entonces, individualismo por un lado y aspiración a derechos universales por otro. Esa es la primera gran contradicción en esta idea del Estado social de derecho. O sea, hay que aprender a garantizar los derechos para todos. En unos minutos más, Alejandro, vamos a abordar el pensamiento de una persona que hoy en día teoriza y habla mucho sobre precisamente las prácticas individualistas, digamos, de nuestras vidas, y obviamente dentro del proceso político también. Pero para terminar un poco la conversación inicial que tenemos, se dice en esta de buscar información sobre lo que están pensando hoy en día los constituyentes, que al menos 77 de ellos pertenecen a listas que promueven cambios muy radicales en el sistema. Se habla de superar el Estado subsidiario, se habla de un Estado de bienestar, de discutir régimen presidencial que nos va a acompañar en los próximos años. Ahí surgen dos preguntas súper interesantes que tienen que ver con cuál va a ser la relación entre el interés privado y el bien común, o cuáles van a ser las prioridades, digamos, de estas reformas estructurales que la Constitución va a proponer para Chile. Pero hay un tema que lo hemos estado escuchando en los últimos días a través de las declaraciones de los constitucionalistas que dicen, ojo, alerta,
tengan cuidado tanto los candidatos presidenciables como el mismo Poder Legislativo respecto a situaciones que podrían transformarse en vicios inconstitucionales a futuro. Porque ellos dicen que, por ejemplo, sí, cierto, el Poder Legislativo o estas mismas propuestas presidenciales lanzan muchas ideas, muchas propuestas, por ejemplo, temas de previsión social, que son materia de ley, naturalmente. Pero ellos dicen, ojo, porque nosotros lo que estamos preparando son, en esta nueva constitución, nuevos paradigmas que van a surgir en esta nueva constitución y que posiblemente sean incompatibles con las propuestas de muchos presidenciables. ¿Se va a dar algo así en el corto plazo del punto de vista de lo que se está estructurando en esta constitución y en lo que están haciendo los candidatos políticos en este momento a la presidencia? Es probable porque todavía falta por dilucidar la segunda parte de esta idea de social de derecho, de un Estado social de derecho. Ya hablamos que es difícil garantizar los derechos en su aspecto universal y en su aspecto individual, porque tenemos una poca cultura al respecto. Mm. Pero también es interesante abordar el tema de lo social. Nosotros hablamos varios programas atrás acerca de esta evolución desde la Revolución Francesa, que es esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿cierto? Y esta aspiración de que los hombres sean objetos y sujetos de derecho y que sean felices a la larga, que es la parte más difícil de toda la historia. Eh, y vimos cómo esta aspiración en el camino se fue viendo cooptada por las élites, por ejemplo, las élites aristocráticas, las élites económicas, terminaron definiendo un uso de los derechos limitados. O sea, por ejemplo, se declara esta fraternidad universal, pero vimos que estados como Francia nunca fue muy fraterno que digamos. Vimos estas libertades universales, pero que al menos se declaraban, pero seguimos viendo, por ejemplo, la sumisión de la mujer a un esquema patriarcal, la sumisión de la sociedad a un esquema religioso total, y lo peor, vimos surgir la sumisión de los individuos a la sociedad disciplinar, a la sociedad totalitaria. O sea, cuando los hombres aspiraron a dejar en manos del Estado la felicidad, lo que ocurrió es que surgió el Estado totalitario. Y durante 200 años lo que vino ocurriendo es que esta aspiración de libertad individual se vio coaptada por la supervivencia o la aparición de nuevas figuras disciplinares, figuras tutelares, figuras de algún modo que forzaban y que sometían al individuo. Lo que estamos viendo hoy día, al parecer, la irrupción definitiva de la libertad individual. Y en ese sentido, yo me temo que los que pregonan esta idea de Estado social en realidad están más bien pensando en esta idea de la organización, llámese partido, llámese agrupación o colectivo, como idea le gusta ponerle a la gente, aunque colectivo es un nombre muy antiguo que había caído en desuso. eh, la sumisión de los individuos a estas estructuras, es decir, una revitalización de los viejos totalitarismos. Y en ese sentido, el significado de Estado social está en verdad por verse, porque por un lado tenemos esta expresión de los independientes, que de algún modo reafirman esta independencia del individuo en relación a las estructuras, a las organizaciones, a los partidos, pero también vemos la prevalencia de viejos dinosaurios de la política, que son partidos, que tienen libritos y libretos de hace 150, 200 años, y los intentan recrear y restablecer, que sería derechamente la pugna que hoy día existe entre Jadwe y Boric. Representan dos mundos irreconciliables, aunque la política y el interés presente e inmediato de la política hace que se junten, pero en realidad lo que hemos visto es ese abrazo frío al que tú te referías temprano, digamos, en que uno nota que hay una gran diferencia entre estas dos izquierdas. Uno, Así es. un dinosaurio, una especie en extinción, que se las arregla para maquillarse y de algún modo mimetizarse con las demandas modernas, como son las demandas de derechos, las demandas reivindicativas, y los otros que son derechamente hijos de esta época, que de algún modo son
una izquierda muy individualista, digamos, que por supuesto tiene preocupaciones colectivas, pero por otra razón, no por la fe en que la vanguardia va a organizar el futuro feliz, que sería el caso de Howard, sino por la fe que la libertad de los individuos puede construir una comunidad más solidaria y más, de algún modo, eh, garante de derechos. Y esas dos pugnas tienen en primer lugar que resolver su modo de ser en el futuro. Y probablemente esta primaria que se acerca sea muy decidora en cuanto a cuál va a ser el sentido del Estado social que se promete o que se intenta dibujar como una alternativa dentro de la Asamblea Constituyente. Ah, sí. Alejandro, y para también nuestros auditores y televidentes, en programas anteriores hemos siempre comentado a varios autores que explican la realidad social y económica, no solamente de nuestro país, sino que también del mundo. Hemos tomado a Gramsci, a von Hayek, a Deleuze, a Foucault, entre otros, quienes nos entregan luces para comprender los complejos problemas que no solamente vive la sociedad mundial, sino que también chilena. De hecho, este estallido social de octubre del año 2019 y el COVID-19 han puesto en relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de nuestra sociedad, especialmente en sus estructuras, la económica, fundamentalmente la política y para qué decir la social. Pero en economía nos dimos cuenta de una gran disonancia entre la macroeconomía y la economía del hogar, con una población con un alto grado de endeudamiento. Hoy día traemos un autor súper interesante que nos va a dar luces también de cómo está nuestra sociedad desde una mirada muy particular. Se trata de Gilles Lipovetsky, quien explica el perfil del individuo en la sociedad actual y también actualiza el tópico latino renacentista para que lo recuerden, el famoso Carpe Diem, para identificar al hombre con su hiperindividualismo, el hiperconsumo, eh, y habla también sobre el reflejo de una sociedad que experimenta una soledad y algo que comentamos la semana pasada, un individuo extremadamente muy narciso. Gilles Lipovetsky es un pensador que desnuda la debilidad de nuestra sociedad y del individuo común. Y sobre este tema, Alejandro, hay mucho que hablar. Y primero preguntarte sobre el libro de él que se llama La Era del Vacío. Y él, de alguna manera, ese título lo relaciona con algo que, y aquí te voy a pedir tu experticia, tanto como político, también como profesor de historia, porque él relaciona la era del vacío con la ausencia de que no hay un proyecto histórico movilizador y que en su lugar está lo que se llama, o lo que él llama, la revolución del consumo. ¿Qué le pasa a una sociedad cuando no tiene un proyecto histórico movilizador en tu perspectiva? Bueno, le pasa lo que venimos nosotros alegremente denunciando, que es la sociedad de las contradicciones, la sociedad de la impostura. Por ejemplo, estos alcaldes socialistas que no dudan en meter a sus hijos en una escuela privada mientras derraman lágrimas por lo que sufren los otros niños en las escuelas públicas, en el sentido de que tienen acceso a una educación que a él le encantaría que tuvieran, pero lo paradójico es que está en sus manos hacerlo, y sin embargo, mientras sus niños están en una escuela sin ir a paro, él aplaude las escuelas municipales donde los niños pierden clase. Ese tipo de contradicciones está presente en todo el espectro de la vida individual en nuestra época. Es decir, los grandes proyectos históricos, incluyendo los de izquierda, como la construcción del socialismo, del comunismo, lo que planteaban era un camino al cual la mayoría de los individuos tenían que adscribirse y cooperar y trabajar. Y los que no caían en la situación de parias indeseados, digamos, siendo benévolos, porque en muchos casos caían en la condición de traidores, reprochables, ¿cierto? Bueno, eso es precisamente sobre lo que se revela la sociedad contemporánea. La sociedad contemporánea, e incluso buena parte de la izquierda contemporánea, no quiere modelos como los de la Unión Soviética, como los de China. Dijimos que tenía, cuando analizamos a Deleuze y Guattari, otros grandes pensadores que nos enseñaron cómo se ve la lucha desde la perspectiva contemporánea. Ellos no quieren ese tipo de sociedad. Es común escuchar a gente de izquierda que
se declara de izquierda, pero que no le gustaría vivir como Cuba o como Venezuela, porque para ellos, de todas maneras, la libertad del individuo es central. Y los colectivos que se construyen sobre la libertad son mucho más significativos que las grandes agrupaciones o sociedades que se construyen sobre la disciplina, sobre el proyecto global. Así que hay una enorme contradicción y nosotros podríamos hacer una colección inmensa de imposturas, muchas imposturas, y eso es lo que pasa cuando se destruye el proyecto o esa teleología global, ¿cierto? Aparece el desierto. Gilles Lipovetsky habla de un desierto. Parecido un poco la idea de Guattari y Deleuze, ¿cierto? En el sentido que hay un desierto, en el caso de Deleuze y Guattari, donde el nómade, que es este revolucionario, se cobija y se ancla en algún rinconcito esperando una oportunidad. En el caso de Lipovetsky, este desierto está dado por el avance de un proceso que llama de personalización, es decir, la persona se empieza a volver lo más importante. El referente ya no es el Estado, ya no es la sociedad en su conjunto, sino es la persona y su uso y goce de la libertad. Lo paradójico es que para gozar de la libertad y para gozar de los derechos, se requiere transformarlo en claves de consumo. O sea, el derecho a la recreación implica tener la posibilidad de consumir recreación. El derecho a la cultura, porque ya no está el Estado que te provee la cultura y te dice qué obras de teatro ver, qué libros leer, qué radios escuchar, sino que en el esquema del individuo y de la personalización, lo que se requiere es que los individuos tengan y obtengan todas aquellas opciones que consideran necesarias para realizar su libertad. Y por lo tanto el conocimiento y de algún modo el disfrute tiene que ver con acceso a bienes, acceso a derechos de una manera casi como en un restaurante, es decir, a la carta. Voy y escojo lo que necesito para mi persona, para mi microuniverso. Y eso es una enorme diferencia en comparación con lo que existía antes, con las propuestas universalistas, y genera entonces esta dinámica del mundo contemporáneo donde, paradójicamente, la libertad individual, esta tendencia que Lipovetsky llama personalización, nos mueve hacia el hiperconsumo. Y de algún modo, ojos revolucionarios, ojos jóvenes de la vanguardia, cuando uno promueve todas estas tendencias modernas, de algún modo lo que hace es, le hace el juego ¿a qué? A quienes dictan las reglas del consumo, es decir, al capital. eh, claro, y aquí hay una paradójica situación. Lo dijimos cuando hablamos de Deleuze y Guattari. Dijimos que de algún modo el capitalismo era la máquina de guerra más formidable de todas. Bueno, y aquí vemos cómo la máquina de guerra del capitalismo se ha adaptado a las necesidades del individuo. Entre más libre es el individuo, entre menos control, entre más flexibilidad se genera, entre formas muy sutiles de control, como el WhatsApp, por ejemplo, como el YouTube, por ejemplo, como la Internet, que es un gran dispositivo de control, seguimiento, pero es muy soft porque tú entras voluntariamente y casi no percibes ese control, y sin embargo, esa es la manera en que el capitalismo te lleva a consumir más, porque en la medida que tú más te diferencias como individuo, necesitas una enorme cantidad de productos específicos para tu consumo individual. ¿Y quién va a proporcionar ese producto? El capitalismo.
el hipercapitalismo. Entonces, la gracia de las posturas de Lipovetsky es que de algún modo desnudan esta estructura formidable en que la máquina de guerra del capitalismo se ha transformado, ha pasado de ser un capitalismo controlador, un capitalismo despótico, y se ha transformado en un sutil medio de satisfacción de nuestras apetencias y intereses individuales. Y por eso que estamos en una época del hiperconsumo, y va a seguir, va a seguir, y grande, y aquí termino, para grandes aspiraciones como las de los derechos y el Estado social que de algún modo eh, que se dibuja en la Asamblea Constituyente, no van a poder ser satisfechas, porque ya sabemos que nos vamos a volver al esquema de Cuba, donde todo falta, digamos, y en apariencia todo abundaba. No vamos a volver a ese esquema. Necesitamos una sociedad donde el individuo sea satisfecho en toda la amplia gama de derechos que se ha reclamado y que nosotros hemos aceptado. Hoy día estamos comentando a Gilles Lipovetsky fundamentalmente porque, primero, hay una comisión constituyente que está preparando una nueva constitución para Chile. Esa constitución está pensada o debe estar pensada en nuestra sociedad, digamos, en lo que les toca vivir, digamos, las próximas décadas. Pero esta sociedad tiene hoy en día un perfil psicológico que muchos autores están, digamos, de alguna manera desarrollando, están mostrando, están evidenciando, y lo que tú acabas de comenzar es súper interesante. Ahora, si uno comienza a desglosar parte por parte de lo que tú acabas de comentar, tú has hablado de un individualismo muy personalizado, que Lipovetsky lo trata también de hedonista. Yo en esa materia preguntarte si efectivamente este individualismo hedonista y personalizado finalmente se va a transformar en una doctrina ética a seguir, digamos, como tendencia de la sociedad, no solamente chilena, sino que mundial. En una respuesta breve, porque son varios conceptos, Alejandro, que te quisiera preguntar. Estamos tan solos en nuestro individualismo que ineludiblemente, ineluctablemente, necesitamos salir y juntarnos con otros, porque ya hemos llegado a ese nivel en que estamos solos con nosotros mismos, y muchos de nosotros mismos somos insoportables, digamos. Entonces hay que salir y juntarse con otros, y ahí aparece una nueva noción de lo comunitario, que algunos confunden con movimiento popular, digamos. Y ahí los dinosaurios confunden esto con un gran movimiento de masas, y no es eso, es una manifestación del individualismo que requiere, de algún modo, para operar y para construir nuevas categorías morales, como tú bien intuyes, requiere juntarse con otros. Y ahí está esta noción de las tribus, de los afines. Podemos traer, porque a esta altura ya está quedando como claro, ¿cierto? A colación la imagen de las grandes concentraciones eh, de octubre del 2019. Era 1 millón de personas que en apariencia se congregó en un lugar, la Plaza Italia, por la misma razón, pero hemos comprendido de que no es así, que, eh, que tenían muchas razones distintas para estar ahí, y no una, y eso se traduce, por ejemplo, en los resultados de las elecciones de constituyentes. Por ejemplo, en la quinta región, eh, los niveles de representación de los constituyentes son muy bajos. Uno de los que más tiene, Esquela, tiene 5%. Claudio Gómez no alcanza a tener un 3%. La lista del pueblo, 2,9, 2,3%. 2,3% de un 45% que fue a votar. Entonces, que nadie intente traducir estos enormes logros como ser elegido constituyente como una muestra de confianza suma. Lo que hay es más bien la fragmentación. Todos votamos de algún modo por asamblea constituyente, pero todos estábamos pensando en una versión muy individual, muy particular, muy personal de ese futuro constituyente que imaginamos. Así que eso abre dos flancos para la asamblea constituyente. Un enorme riesgo de ser eh, finalmente inconsistente con ese sentir individual. Por eso que llamados a la cordura, llamados a la responsabilidad que han estado apareciendo esta semana entre los constituyentes, como Garín, por ejemplo,
que dice derechamente, oiga, nos estamos pareciendo mucho al Parlamento, cosa que ya dijimos nosotros la semana pasada. Entonces, son llamados de atención, porque finalmente ese es un riesgo, que la Asamblea Constituyente de tanto bogar por la diversidad, finalmente se transforme en una banalidad, que es parte de lo que ocurre en nuestra época. Lo que ocurre en nuestra época de hiperconsumo es que todas las cosas duran lo que dura una temporada, y la constituyente corre ese riesgo de ser una instancia que dure solo una temporada y, eh, y que termine generando un producto que dure algo más o menos de lo que duró la constitución moralista de, de Gaña en Chile, ¿cierto? Poco, muy poco. Entonces, es una menuda tarea la que hay ahí, y ideas como la de la personalización. La próxima semana vamos a hablar ya derechamente del hedonismo narcisista, ¿cierto? Pero era muy importante establecer que la personalización es un proceso que arranca en la Revolución Francesa y que se libera definitivamente en la década del 50, y que nos conduce a un estado en que el individuo de verdad importa. Por eso que las élites no importan, por eso que los grupos de poder tradicionales como las iglesias, los partidos políticos, los masones, cuánta organización secreta o pública hay, importa bien poco, porque hoy día ya es predominante el hecho de que los individuos quieren vivir a la carta, de algún modo elegir. Elegimos ser masón, no hay problema, pero mañana dejo de ser masón, ¿cuál es el problema? Elegimos votar por Jaude esta semana, no importa, la próxima nos cambiaremos, si lo hace mal lo castigamos y lo cambiamos. Eh, ese comportamiento de consumo finalmente corresponde a un signo de nuestra época, pero también al mismo tiempo entraña riesgos enormes, porque finalmente las sociedades no son como el mercado, digamos. aunque, y no son el mercado. Las sociedades requieren de estabilidad, y el mercado requiere de permanente rotación. Confundir las dos cosas es fatal. ¿Y quién confunde las dos cosas? Normalmente es lo que llamamos el líder populista. El líder populista lo que hace es que usa claves de mercado para intentar manejar la sociedad. Y ahí hay un riesgo enorme. Alejandro, nos quedan muy pocos minutos, pero comentarte que Ya muchos nos autores queda. han teorizado sobre los efectos de la globalización, de los agentes económicos, como el mercado, la producción, el consumismo, en fin, y han estructurado una forma de ser de nuestra sociedad. Un autor que a mí me gusta, por lo menos, que es Sigmund Bauman, habla de la modernidad líquida, dice que lo que antes era duradero ya no es, que la religión está en crisis, que el empleo y las relaciones pasan a ser algo muy efímero. Y estábamos comentando recién también a Gilles Lipovetsky sobre su idea del individualismo y de lo narciso de la vida. Desde el punto de vista de ambos autores, ¿tú crees que vivimos una política líquida en el paradigma teórico de Simon Bauman? ¿Vivimos una política narcisa la idea teórica de Gilles Lipovetsky? ¿Cuál es tu percepción del tema? Sin duda que ambas vivimos la época de la fragmentación, vivimos la época de la licuación, vivimos la época de lo local, vivimos la época de las definiciones regionales. Por eso cuando vemos gente que anda promoviendo la región de Aconcagua, pensando que es una idea muy original, en realidad lo que hace es la pega del capitalismo, que necesita fraccionar, necesita licuar, necesita llegar directamente al individuo, sin intermediarios. Y esos intermediarios son el Estado, las instituciones, las agrupaciones, las limitaciones culturales, las limitaciones administrativas, y todo eso a la luz de Bauman y a la luz de pensadores como Lipovetsky es una frontera que molesta al capitalismo, y lo que requiere es pulverizarla, lo que requiere es licuarla y establecer relaciones directas con el consumidor,
que en su búsqueda extrema de la felicidad lo que requiere es una enorme carta de productos y ofertas y la menor limitación posible para acceder al consumo de eso que estima es la felicidad. O, para ser más exacto, eso que estima es un satisfactor en la búsqueda de la felicidad. Así que sí, hay que hablar mucho de Bauman, hay que hablar mucho de Lipovetsky, porque todos nuestros liderazgos, la mayoría inconscientemente lo que están haciendo es la pega de lo que ellos han denunciado como el proceso de personalización, es decir, despejar todo el camino para que el individuo pueda construir a la carta su existencia. Pero lo que está tácito ahí o implícito es que alguien va a proporcionar esa existencia, o al menos va a proporcionar todos los bienes para esa existencia, y ese es el mercado. Y por lo tanto, más personalización no significa menos mercado, todo lo contrario, significa hipermercado. Así que para allá vamos. Yo creo que se nos acabó el tiempo, estimado Patricio, pero esta conversación es muy importante. Esperemos que la Asamblea Constituyente vaya... bueno, no van a reparar en estas cosas. Eso ya es demasiado tarde. Nosotros somos uno de los pocos programas que habla de estas cosas. Así que, pero al menos los demás vamos a estar atentos a entender ese proceso en nuevas claves, ¿cierto? En claves más contemporáneas y no con análisis de hace 200 o 150 años, que es lo que se estila por hoy día, o de hace 70 años. Nos vamos entonces. Hasta el Nos próximo vamos. programa. El corona anda suelto y nos vemos en una próxima oportunidad. Así es.